Saludos. Titulamos este vídeo Vórtice Control, Teoría y Práctica. Geometría Simple Profunda, Introducción 17. Hemos puesto la etiqueta de para indicar que la última parte pues es una parte especulativa. Una parte especulativa personal. Entonces, este vídeo que está tratando de las matemáticas vorticiales se va a desarrollar en 3 puntos. Punto 1, la teoría vorticial, su forma y su fondo. Entonces, con respecto a la teoría vorticial en relación con la forma, nosotros tenemos que decir que la consideramos correcta. El esquema de las matemáticas vorticiales lo consideramos correcto, como estamos decodificando. Pero en el fondo, pues nuestra idea es, dijéramos, distinta. Entonces, en el fondo sería un fondo divergente. Existirían dos visiones. La visión de dijéramos así, la visión de la tecnología que se está promocionando con Marco Rodin, y nuestra visión que va en contra de considerar esta tecnología que se aplica sobre un fondo inerte. Para nosotros, el fondo sobre lo que se aplica esta teoría es un fondo inteligente, es un éter que no puede ser reducido simplemente a un espacio en el cual se crea, dijéramos así, un agujero negro y se crea una tecnología. Entonces, ese sería el punto 1. El punto 2, que es el que vamos a desarrollar, sería en relación con la práctica de las matemáticas vorticiales, es decir, la tecnología que se produce usando esta teoría de las matemáticas vorticiales. Y en relación con esta práctica son 3 puntos los que vamos a tratar. El punto 1 sería lo conocido de la tecnología y de la práctica de las matemáticas vorticiales, que sería la bobina de Marco Rodin y Randy Powell, de la cual ya hemos hablado. Punto 2 sería lo murmurado, es decir, leyendas o pseudoleyendas con fondo de verdad, como sería, por ejemplo, una aplicación tecnológica de estas matemáticas vorticiales a lo que se denomina el Castillo de Coral, situado en Florida, en Estados Unidos. Ese es un punto que vamos a desarrollar brevemente. Y punto 3 sería lo sospechado por nosotros, que por eso hemos puesto la categoría de la porque es más bien un pensamiento, dijéramos, distinto. Entonces, lo sospechado sería lo que nosotros pensamos de este tecnocontrol, de esta tecnología de control, porque nosotros sospechamos que no es una tecnología reciente, sino para nosotros es la más antigua de todas las tecnologías, que se puede remontar al inicio de lo que se denomina cultura. Bien, pasamos al PowerPoint. Entonces, estamos viendo el esquema del que ya hemos hablado y pasamos a la parte de la práctica del vórtice, porque el vórtice sería la expresión del latido de este universo, que es lo que nosotros nos interesa compartir, cómo funciona y cuál es la forma más real de este universo en el cual nosotros estamos. Pero aquí lo que vamos a desarrollar en este vídeo y siguientes pues sería cómo una tecnología utiliza este latido del universo, y lo utiliza, aquí lo estamos viendo aquí, con la excusa de producir la tecnología de energía libre, que sería en este caso más actual, sería la bobina de Marco Rodin, que como ya hemos dicho en vídeos anteriores, pues compañías de las más importantes, Hewlett Packard y Microsoft, pues ya parece ser que la están utilizando. Luego esto sería la realidad
de la práctica de las matemáticas vorticiales y sería la realidad de la utilización del latido del universo, dijéramos así, con motivos prácticos. Entonces, nosotros nos remitimos y vamos a tratar a este vídeo que ya dijimos que pueden obtener poniendo en YouTube, poniendo matemáticas vorticiales de Randy Powell, el cual está explicando esta tecnología. Y entonces vemos en ese vídeo, verán que al final pues él coge para hacer una práctica de dicha tecnología, pues coge una bobina que estamos viendo y un artilugio mecánico que es como una especie de recipiente en el cual existe un imán que va a empezar a moverse, y entonces nos dice, entrando en esta bobina está totalmente apagada, para que vean que el imán y por sí mismo con esa disposición pues empieza a desplazarse. Y entonces sigue diciendo, quiero que tengáis presente mientras veis este imán girando que no hay energía. Eso es lo más importante que él quiere destacar, para destacar que es una energía que se puede denominar como energía libre o energía de punto cero. Y entonces nos sigue diciendo, este imán todavía está girando y no hay energía en la bobina. Es como si dijéramos, se va extrayendo la energía de un espacio. Y entonces él explica que esta tecnología pues es semejante a lo que se puede considerar un motor a reacción autosostenible, es decir, que se autosostiene, o también un platillo volador, podríais decir. Él está destacando precisamente esta propiedad. Y entonces nos dice que esta es la tecnología final, la piedra filosofal. Y nosotros estamos de acuerdo totalmente con él, de que esta sería la tecnología final. Lo que no estamos nosotros de acuerdo es que precisamente esto sea a nivel general pues algo positivo. Porque lo que nosotros contemplamos en toda nuestra investigación, que precisamente la tecnología y esta, que es la punta, pues lo que hace en realidad es el beneficio de un pequeño grupo y no de la humanidad. Entonces, nosotros vamos ahora al segundo punto, que sería lo sospechado más que lo sospechado, sería lo murmurado. Vamos a hablar del castillo de coral. Para eso nosotros remitimos a este blog, que es donde hemos encontrado la mejor información. Nada nos libra de Escorpio, blogspot.com.es. Ahí pueden encontrar toda esta información sobre el castillo de coral, que nosotros lo exponemos como otra manifestación de esta tecnología, pero dijéramos así, murmurada, porque se tiene conocimiento, pero conocimiento de tipo misterioso y de tipo leyenda, este castillo de coral que puede incluso ser visitado hoy día. Entonces, sobre su autor sería Edward Lyskalding, que entonces este personaje misterioso pues inauguró el castillo de coral en 1921, y en sus textos, que pueden encontrar precisamente en ese blog, pues nosotros lo vamos a leer de corrido, él nos dice: he descubierto los secretos de las pirámides de los egipcios y de los antiguos en Perú, Yucatán y Asia. No es realmente difícil, el secreto está en saber cómo hacerlo. Yo puedo ver las gotas de luz sobre los objetos, que son la prueba de la presencia física del magnetismo en la naturaleza, porque él construyó, nos dicen, este castillo de coral precisamente con este tipo de energía, con un generador que invierte, dijéramos así, invierte pues la gravedad, y entonces hacía levitar, según nos cuentan, pues estas piedras. Entonces por eso nos está diciendo que él ha descubierto este secreto de los antiguos constructores. Y sigue él diciendo: los científicos tienen un conocimiento incorrecto de la estructura atómica y de la electricidad. Yo he redescubierto las leyes de peso, medida y apalancamiento terrestres, que son apenas unas de las tantas leyes participantes en las alineaciones celestes. Todo lo que existe tiene su polo magnético y es susceptible de ser atraído o repelido por otros cuerpos, generando la energía necesaria para cada caso. Todo se puede poner en movimiento, y entonces eso es lo que se
nos expone porque él realizó precisamente, esto es cierto, ahí está su obra. Entonces esta es la obra que es el Castillo de Coral. Él le puso el nombre de Rodgate Park y dedicado a Sweet 16, pues sería su prometida de 16 años, que nos la va a contar esa historia un escritor, y que nosotros en el siguiente vídeo pues le daremos también otra visión, porque aquí lo que se nos da es una visión de tipo romántico. Entonces, pero lo importante y lo cierto es que con este tipo de generador o de tipo de matemáticas vorticiales o de dominio del pulso latido de este universo o la influencia en él, pues pudo levantar 997.903 kilos de coral, pero con piedras algunas gigantescas, como por ejemplo un obelisco de 30 toneladas. Entonces él solo, sin ayuda de tecnología exterior, dijéramos así, sino solamente su tecnología, dijéramos, secreta de este generador. Y aquí estamos viendo una imagen de ese castillo de coral, que es incluso visitable, parece ser hoy día. Entonces, pero lo más sorprendente es también no solamente el peso y el trabajo ingente de esa obra, sino también, dijéramos así, la delicadeza, que podemos decir, cómo se conocía al mínimo el equilibrio. Así, por ejemplo, en la puerta del Castillo de Coral, pues existe esta puerta giratoria que pesa unas 9 toneladas y que un niño que estamos viendo a la derecha, un niño de unos 5 años, pues puede abrir simplemente con un suave movimiento, un suave empujoncito. Entonces, eso es realmente sorprendente. Entonces, aquí vemos al autor, a Ed L. Liskaly, que es un personaje misterioso, solitario, y lo ponemos entrecomillado, constructor autodidacta. Y entonces aquí está él en su castillo, y a la derecha tiene uno de esos bloques del mismo entorno de coral que él ha levantado sin ayuda o con la única ayuda de su dispositivo, que nos dice. Entonces este sería el generador magnético que él dice que le ha ayudado a mover esas piedras. Y un escritor reciente como este que estamos viendo aquí, pues nos va a hablar, y nosotros remitimos a que en YouTube pues pongan el título El misterio del Castillo de Coral, y verán este vídeo. Este libro pues nos ilustra bastante, pero nosotros en un vídeo siguiente pues vamos a dar también otra visión. Entonces este escritor pues nos dice que ha pasado los últimos 20 años investigando el Castillo de Coral situado en Florida. Entonces él le da un aire y un tono romántico. Nos dice que Ed, el constructor, pues lo hizo precisamente para que lo viese su prometida, que se había quedado en Europa mientras que él emigró de Europa a Estados Unidos, donde levantó este castillo, y nos dice de un modo romántico que lo hizo para que alguna vez su prometida, que lo abandonó a los 16, cuando ella tenía 16 años, el día anterior de su boda, que no quiso casarse, pues entonces nos cuenta este escritor, nos lo cuenta en esa novela, pues la realidad de la motivación de este personaje para construir ese castillo de coral. Todo eso nosotros lo ponemos en tela de juicio. Vemos que es una visión pues romántica, pero que realmente pues no responde, según nuestra opinión, a la verdadera realidad. Entonces él nos dice que Ed, refiriéndose al inventor, pues inventó un generador magnético en 1918, y que este generador pues tiene la clave para solventar los problemas energéticos del mundo. Nosotros estamos de acuerdo con ello, pero otra cuestión es de que se vaya a poner precisamente en dominio público o en ayuda pública. Eso es otra cuestión muy distinta. Y entonces aquí se está viendo el generador, y él nos dice que dejó los planos para construirlo, y que el gobierno pues no le daría nunca una patente de este generador. De eso es totalmente cierto. Y por eso también nosotros a Randy Powell
Y pues también pues ya anunciamos o nosotros sospechamos que tampoco le concederán las ayudas suficientes para poner para servicio público esta tecnología. Esa es nuestra opinión. Pero nosotros terminamos aquí porque en el siguiente vídeo vamos a seguir con este tema exponiendo otra visión. Pero nos queremos incidir en el vídeo de Randy Powell, que después de estar haciendo esa demostración pública de este dispositivo de la bobina que hace este movimiento, que es un generador que precisamente hace una sostenibilidad, es la tecnología de los UFO o platillos volantes, pues al final pues él dice, y esto es muy importante para nosotros y para toda nuestra teoría que venimos exponiéndola, nos dice: todos son resultados de los campos de flujo aétero. Es decir, él y Marco Powell, que toda esta tecnología pues se debe, y la influencia pues es el éter, nos lo está diciendo. Entonces nosotros decimos, para que la persona reflexione, ellos que tratan esta tecnología reconocen que no es una gravedad realmente la autora, sino que es el éter. Entonces, si es el éter, pues ¿por qué tener que considerar también paralelamente una gravedad? Cuando es más fácil, como el universo funciona y el latido del universo, una sola fuerza. No va a poner dos fuerzas contrapuestas aquí, pone dos ejes, eso sí es cierto, pero la fuerza que lo crea todo, pues sería una, y nosotros le estamos diciendo, en este campo le damos el nombre de éter o de éter pus. Y esto nos confirma en toda nuestra investigación, opinión, de que el éter es quien sustituye a la gravedad, y que, dijéramos así, la acción de este éter pues se ubica en dos polos o en dos ejes. Y entonces en la disposición de este cosmos pues sería un cosmos cóncavo convexo con el tercer eje, que en este caso serían las manos invisibles de la fuente, que también le podemos llamar a esas manos invisibles el éter pus. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.